Continuamos, amigos, en este despliegue informativo desde el Hall de los Pasos Perdidos y se encuentra con nosotros Mauricio Mulder, tercer vicepresidente del Congreso. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Álvaro? Acabamos de verlo también en la participación en directo desde Raúl Porras Barrenechea. Y queríamos antes preguntarle acerca de esta opinión de Duberlí Rodríguez, siempre, claro, respetando la independencia de poderes, respecto a que está de acuerdo con que se elimine la inmunidad parlamentaria en este proyecto presentado por Patricia Donaire. Bueno, creo que es una opinión completamente fuera de lugar. Él preside un poder del Estado y debe respetar lo que señala la Constitución. Y el estar emitiendo opiniones de carácter personal, creo que mella un poco la autoridad que le corresponde. No es la primera vez. La defensa cerrada que ha hecho de Ollanta-Humala en su oportunidad y el que esté presentando el día de hoy, también lo he leído, un proyecto de ley para convertir en delito los aportes ilegales de campaña, que en realidad lo que esconde es justamente beneficiar a Ollanta-Humala, porque si él recién va a presentar un proyecto de ley para que el Congreso caiga en el palito y convierta en delito el aporte de campaña, quiere decir entonces que lo que hizo Ollanta-Humala no era delito. Y sí lo es, porque es delito de lavado de activos. Y no es necesario establecer como delito el aporte porque es lavado de activos. El pronunciarse respecto a esta eliminación de esta prerrogativa constitucional de los parlamentarios equivaldría a que un parlamentario diga que no le parece correcta la independencia de parecer, de opinión, la independencia que tiene todo juez, la discrecionalidad que tiene todo juez al momento de emitir sus sentencias? Equivale a eso, sin duda alguna, porque una característica fundamental de todos los parlamentos del mundo en toda la historia ha sido justamente evitar que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que tienen poder, los parlamentarios no tienen poder, los parlamentarios solamente pueden el poder de hablar y fiscalizar, se sientan estos dos poderes a sus anchas con un parlamento que puede ser perfectamente domesticado en la medida en que no haya la inmunidad. Y además también es un poco mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio, porque los vocales de la Corte Suprema también gozan de una inmunidad. Ellos tienen derecho al antejuicio. Cualquier persona que considere que han cometido un delito de prevaricato no los puede denunciar directamente, sino que tienen que pasar por el mismo Congreso de la República. De manera que el señor Duberlí Rodríguez debería pues también revisar un poco las propias prerrogativas que tiene. No creo que por ahí pase una buena relación entre los poderes del Estado. Pasa porque se respeten los moldes constitucionales y porque al mismo tiempo la lucha contra la corrupción sea una lucha integral. Nadie es el titular diciendo yo soy el campeón de la lucha contra la corrupción y los demás poderes del Estado deben ser sometidos a investigación. Aquí se tiene que hacer que todos los poderes del Estado colaboren en el mismo sentido. Lo cierto es que este ha sido un tema de debate o de conversación entre los parlamentarios que han acudido a este Parlamérica 2018, porque en algunos países ni siquiera hay comisión de ética. En otros países como en el Perú sí la hay, pero en una crisis de reformulación. ¿Qué debería pasar, en su opinión, para que haya una uniformidad al momento también de evaluar y sancionar la, falta o quizá también el delito de un parlamentario? A ver, primero creo que deben agilizarse los trámites en función de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Es verdad que hay un debido proceso, no tampoco se pueden hacer las cosas del día a la mañana, pero es claro de que tienen que agilizarse cuando hay flagrancia. Creo que en segundo lugar deben ampliarse los mecanismos de la Comisión de Ética para que pueda intervenir sobre temas que puedan ir más allá del solo comportamiento del parlamentario. Porque la ética lo único que sanciona es el comportamiento del parlamentario desde que es elegido hasta que cesa. Y quizá podríamos entrar a temas un poco más amplios, anteriores, por ejemplo, que son los que generan a veces mucha pugnacidad por parte de la población. Y efectivamente, como tú has señalado, Álvaro, no hay en la mayoría de congresos en América Latina comisiones de ética. Muchos de ellos se han sorprendido por el hecho de que en este congreso exista la semana de representación, por ejemplo, que también es un vínculo directo del parlamentario y obligatorio con su población. Casi en ningún parlamento hay el mecanismo que ya se está implementando acá de acceso a Internet de todos los ciudadanos y que además haya acceso a la prensa como hay acá. Algunos, por ejemplo, del Parlamento chileno me señalaban la prensa, o sea, van a un balcón a las sesiones.
pero no es como acá, que pueden estar todo el tiempo y con acceso directo a los parlamentarios, ¿no? Entonces, a veces nuestra democracia pues permite que las personas que desconocen este tipo de cosas siempre quieran estigmatizar al Congreso. Pero yo hoy día hice relevancia a que una encuesta que ha salido el día de hoy pone que hay un 30% de aceptación a la gestión del presidente del Congreso y al Congreso en su conjunto, porque ellos han conceptuado a los ciudadanos que el Congreso resolvió un problema de ingobernabilidad en nuestro país con respecto a la que pasaba con el señor Pedro Pablo Kuczynski, y le ha devuelto al país una tranquilidad y una nueva oportunidad de relanzamiento, ¿no? Ya que hablamos de Pedro Pablo Kuczynski, el fiscal Oliver Chávez acaba de manifestar que se ha encontrado documentación con ribetes de ilegalidad en el allanamiento que se hizo a las casas de Pedro Pablo Kuczynski. Daría la impresión de que si ya está calificando estos documentos como de relevancia penal, podría, en todo caso, ya agilizarse alguna medida adicional y extrema contra Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cree usted que sea posible? A mí me parece que los fiscales deben ser mucho más cuidadosos a la hora de declarar. Por lo general los fiscales no declaran, no deberían declarar, porque una declaración de esas puede viciar el procedimiento. Si, por ejemplo, recién obtiene el papel y ya lo califica, como tú señalas, de relevancia penal, entonces yo como abogado podría decir, entonces usted ya tomó la decisión de que no lo va a analizar, no lo va a compartir con las partes, no lo va a contrastar con mi defendido para que le explique, a lo mejor tiene una respuesta, ¿no es cierto? Entonces, el adelantar ese tipo de opiniones pueden ser bastante peligrosos. Y eso creo que debe ser una de las recomendaciones que se tiene que hacer como directiva, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Ahora, a mí no me cabe duda que la salida de Pedro Pablo Kuczynski estuvo motivada por serísimos hechos de corrupción. Y yo ya no tengo ninguna duda que Pedro Pablo Kuczynski utilizó su cargo de ministro de Economía y de presidente del Consejo de Ministros para enriquecerse a través de sus empresas privadas, inventando lo que es un cuentazo, el cuentazo chino, ¿no? La muralla china. Eso no existe. Si tú tienes una empresa, tú eres responsable de esa empresa, nada de que se la diga a otros. El fiscal habla incluso de borradores de contratos que podrían incluso extenderse hasta esta resolución firmada horas antes de presentar su carta de renuncia en la adjudicación de estos lotes petroleros. Podría haber incluso aprovechado su cargo de proinversión, su cargo del gabinete, de jefe del gabinete y de presidente de la República para completar este circuito. Sin duda alguna. El que se hayan emitido esas resoluciones supremas autorizando esas concesiones que ha dado, obviamente después se tendría que firmar un contrato. He leído que el ministro de Energía y Minas ha dicho no los va a firmar hasta que no haya un amplio debate sobre este tema, lo cual está bien. Pero ya el solo hecho de que se emita una resolución pone a esa empresa en un ámbito de adquisición de valor adicional. Sus acciones suben porque tiene ya una expectativa mucho más sólida, sobre todo en el campo petrolero, que es tan volátil, y eso le permite recoger más fondos de préstamos de la banca internacional. O sea, ya con eso alguien aquí puede estar ganándose alguna plata. Y sabemos que la especialidad de Pedro Pablo Kuczynski era justamente esa: financiar grandes proyectos a través de bancos, actuando como intermediario. De manera que yo creo que la situación de PPK en ese sentido está bastante complicada, y espero que, digamos, las investigaciones no se distorsionen con estas declaraciones de los fiscales y que avancen lo más rápido posible, ¿no? Hablábamos de Luis Galarreta, el presidente del Congreso, quien aquí mismo precisó que el 2 de mayo viene el gabinete. Y que vendría además con un paquete de solicitud de facultades legislativas para poder, digamos, aumentar a las que ya un anterior gabinete vino a solicitar acá y que motivó pues un trabajo de un grupo especializado en determinar si eran constitucionales o no. ¿Cree que son factibles estas facultades adicionales que debe pedir este nuevo gabinete? ¿El Perú las necesita o motivaría un trabajo adicional del Congreso? La verdad es que no sabía lo que tú me estás refiriendo, en el sentido de que también iban a pedir facultades extraordinarias. La verdad, yo soy reacio a eso. Las facultades extraordinarias son para temas extraordinarios y son para precisiones urgentes. Y evidentemente el pedir facultades amplias para ponerse a hacer el trabajo que le corresponde al Parlamento no es lo más democrático posible.
es solamente para situaciones Y excepcionales. además que se piden 90 días y se presentan el día 89. Como hizo justamente el señor Zavala, que vinieron, pidieron y se les entregó. Se hizo todo un decreto muy puntilloso, lleno de detalles para que pudieran tener la más amplia posibilidad de traer todo tipo de proyectos. Y efectivamente, como tú señalas, no eran urgentes porque el primer día recién se empezaron a hacer los borradores y los decretos legislativos los sacaron al final. Entonces, yo creo que además debemos tomar en nota que si bien es cierto, el presidente es otro y los ministros son otros, el gobierno es el mismo. O sea, está bien, PPK no existe como partido, Peruanos por el Cambio eso no existe. Son un arrejuntamiento de independientes. O sea, han pasado de unos independientes a otros independientes. Pero hay una continuidad constitucional. Entonces, ya pidieron, pues, ya se les dio esas facultades. Se les ha dado amplísimas facultades. Es más, la mayoría de los decretos de urgencia que ellos han emitido, por su cuenta, han sido constitucionalizados por el Congreso, casi ninguno. El único en el que hubo un debate fue el famoso 003 para los temas de Odebrecht. Los demás todos han pasado. Entonces, que vengan con sus proyectos y los sacamos, sobre todo los más urgentes, pero no que vengan con paquetes enormes, pues, trayendo temas que al final no tienen ningún tipo de trascendencia o con modificaciones en las que después, cuando uno ve que han metido tal letra o han cambiado una O por un I, entonces alguien está ganando mucha plata con eso. Esas cosas creo que no deben permitirse, ¿no? ¿Cómo hacer para que foros como Parlaméricas, como la Cumbre de las Américas, que se inicia mañana entre presidentes, pasen de ser declaraciones meramente, valga la redundancia, declarativas, o foros meramente declarativos, a que realmente tengan una actuación concreta en la realidad? Bueno, este siempre ha sido un tema complicado, ¿no? Porque los únicos que tienen facultad de obligar a los estados en tratados internacionales son los poderes ejecutivos a través de sus cancillerías. Ayer escuché la intervención de un representante uruguayo, Arigi, que hizo uso de la palabra, y dijo que él consideraba, él es el consejero político de la OEA. Vino como observador en la primera vacancia. Exactamente. Sí. Pero dijo una cosa muy interesante, dijo: los parlamentos deben involucrarse en los tratados internacionales, porque después, ¿cómo hacemos cuando en un tratado internacional se establece, por ejemplo, que una corte sea una instancia, una suprainstancia internacional con respecto al país tuyo y quiera tomar una decisión que obligue a los parlamentarios a hacer algo? Si los parlamentarios no estamos sujetos a mandato imperativo, no podemos nosotros renunciar a eso. Y sin embargo se firman esos tratados y se genera un conflicto. Entonces, la única manera, sugiere él, es que en la redacción de los tratados participen los parlamentos. Entonces se establecerían mecanismos de entendimiento. No está mal, es una posibilidad, porque si no, todo va a seguir siendo declarativo. Todo lo que hemos escuchado ahora solamente sirve para que los parlamentarios que han venido sepan la experiencia peruana y los peruanos sepamos la experiencia de ellos. Y entonces, a la hora de implementar nuestras cosas, sepamos cuál es la tendencia que hay en el resto de América Latina. Pero no sirve para otra cosa más. Aunque firmemos documentos, no son obligatorios. El Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Mundial, la Unión Interparlamentaria, todos se acuerdan una serie de cosas, pero no tienen ningún tipo de obligatoriedad. Aun cuando yo recuerdo haber estado en reuniones de la Unión Interparlamentaria, que son foros pues de 2000 parlamentarios, y se acuerdan textos que dicen nos obligamos a hacer tal cosa, no hay una equivalencia en cada país. Y ya que hablamos de la OEA, su opinión respecto a esta llamada intromisión por algunos en cuanto a tratar de evitar, utilizando su cargo, el señor Almagro, la vacancia del expresidente Kuczynski. Es sin duda un tema en el que Almagro ha querido salirse por la tangente, ¿no? Diciendo que había una preocupación, ¿no?, por la solidez democrática de nuestro país, pero la conversación que yo tuve con él fue una conversación en la que comenzó el señor Sinosis, que era el asesor que vino con él, haciéndome una exposición muy vaga y muy así como de saliendo al paso del interés que tiene la OEA de acercarse a los parlamentos, algo así. Y entonces, como que eso era el objetivo, y simplemente, bueno, ¿te lo terminó de exponer? Sí, lo terminó de exponer. Y ahora que ya que estamos acá, esto de la vacancia... Vino por un tema y terminó hablando de otro. Terminó hablando de otro, el que parecía que lo hacíamos, además, en medio de un ambiente muy distendido, de broma, porque es un hombre muy afable, muy simpático, el señor Almagro.
empezó a preguntar ese tema hasta que yo le dije, bueno, y va a ir, pues, porque hay estos elementos y yo soy uno de los... Además, después yo dije, pues, qué raro, pidió hablar con todos los partidos, pero en el caso nuestro, del APRA, pidió hablar conmigo. Era porque yo estaba bien activo en el tema de la vacancia. Y entonces él dijo, eso sería un desastre para el sistema interamericano. Para todo el sistema interamericano. Yo dije, ¿pero por qué va a ser un desastre? Le digo que estos son temas internos del Perú. No, pero la democracia en América Latina se debilitaría, se fortalecería Maduro. Sentiría, pues, bueno, le digo, pero eso no tiene ninguna relevancia. Al final, cada país tiene su propia dinámica, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que la conversación la dejé ahí, pero como he visto que después creo que Correo o algún diario lo ha trabajado, entonces yo les he contado cómo ha sido. Y efectivamente ha habido ya un tema del lobby político, y eso no es una preocupación por la democracia, porque todos esos temas que se vieron en diciembre y ahora en marzo son temas constitucionales. Una intromisión comparable a la que se le critica en algunos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos internos. Creo que esa es peor. Creo que esa es peor, porque esa Corte sí emite sentencias para obligar a los estados. Es verdad que en materia de derechos humanos estamos obligados porque nos hemos comprometido a eso, pero ya que se meta a temas de políticos, a mí me parece que sí, eso está fuera de todo lugar. Un caso es el de que ahora todo el mundo llama la ley, con mi apellido, ¿no? La ley Mulder, que tiene que meterse la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión en su caso, con un proyecto de ley que es de ahorro del Tesoro Público. Han venido acá relatores, han hecho sus reuniones de ONGs promovidas por los dueños de los medios de comunicación, que tienen todo derecho, pero que al final representan un segmento. Y yo no los represento a ellos. Y por tanto siento que hay una intromisión internacional. Lo mismo sucedió en el tema de el indulto del señor Fujimori. O va a suceder, porque al parecer va a emitirse una norma. Pero se va a emitir en función del caso Durán Ugarte. ¿Y eso qué tiene que ver, digo, con...? No, van a hacer una interpretación auténtica para involucrar. Y finalmente, en este caso de los miembros del Tribunal Constitucional, es un procedimiento en curso en el Congreso y se han atrevido 4 señorones ahí que tienen unas togas que parecen cardenales, se ponen unas togas cardenalicias a los señores, a decir que no, que el Congreso pare su procedimiento. ¿Qué cosa? No, de ninguna manera. Yo entonces voy a mandar una carta diciendo que ellos paren también su procedimiento, a ver si ellos me van a hacer caso. No, pues, nosotros no le vamos a hacer caso a la Corte Interamericana en eso. Muy bien. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso Televisión. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con más en esta transmisión especial de Parlaméricas 2018.